se sigue pensando que los estudiantes y las estudiantes van a aprender cosas de contenido, de académicas, exámenes, y no que van a desarrollar habilidades sociales. Hay cada vez más evidencia que es más importante que socialicen, que jueguen, que puedan dialogar y resolver conflictos, que incluso los contenidos, porque un cerebro estresado no va a aprender. Y si agregamos los teléfonos, pues esto solamente se complica. Pero sería limitar el conflicto a un dispositivo cuando no es el tema central, sino, como lo he tratado de explicar, las omisiones de las autoridades. Juan Martín, buenas noches. Ramón Ramírez de este lado. Me gustaría preguntarte, hay preocupación, por supuesto, en los padres de familia, lo han externado a través de nuestro WhatsApp, respecto a, en muchas ocasiones, los propios docentes, los propios directivos de las escuelas llaman la atención a los niños que son agresivos, que son conflictivos, y resulta ser que o el mismo niño les responde a los docentes, ya no hay respeto por esta parte, pero además si esto trasciende a la familia va y pues también les reprime a los directivos, les reprime a los maestros. ¿En dónde se está perdiendo esta autoridad, esta fortaleza para poder tener esa línea de autoridad que debe de venir desde, obviamente desde la casa, pero también el director, el maestro y todos los coordinadores que pues participan en la educación de los niños? Ramón, mira, esto que tocas es muy importante porque lo que muestran estas conductas y quejas de cada una de las partes es fragmentación de la comunidad educativa. La autoridad educativa se concentra en cumplir la burocracia, los informes, las y los maestros en tratar de cumplir el programa, además en un tránsito del modelo educativo, las y los estudiantes estresados por dinámicas familiares, sociales, agreguemos también los dispositivos móviles, y cada quien está viviendo o sobreviviendo a una comunidad que está fragmentada, que no dialoga y que trata de imponer su realidad. De tal manera que la evidencia que tenemos en muchos lugares es que si logramos reencontrar a la comunidad en el sentido de la educación, como lo establece la propia Ley General de Educación, un sentido democrático, participativo, de resolver los problemas hablando, en esa proporción los niños, niñas y adolescentes van a reducir la violencia y las expresiones tan extremas, y esto es muy importante también, Ramón, Paola, destacarlo, este es un hecho extremo. El acoso escolar no tiene esta situación de armas, de daños tan graves. Hay varios temas, si lo vemos en línea de tiempo, hemos tenido casos graves, pero el acoso escolar es más cotidiano y agregaría el ciberacoso que también está alcanzando, pero que tenemos que preocuparnos porque el 25% de las y los estudiantes en México reportan algún tipo de acoso. Y las autoridades, que son las primeras responsables de ese tema, están volteando la mirada. Y por ello regreso nuevamente a recuperar el sentido de la comunidad educativa. No vamos a resolverlo castigando, regañando, expulsando a niños y niñas, en tanto el mundo adulto no recuerde para qué es la escuela, que no es solamente contenidos, sino, como lo hemos tratado de explicar, modelamiento de lo que en la vida social tendrías que hacer en términos cívicos, éticos y de solución de problemas sin violencia. Terminar diciendo también, coordinador, el tema de que muchas veces los padres nos escriben para decirnos, ay, pues el bullying siempre ha existido, nada más que en mi época no le decían así, es normal, pero ahora los jóvenes no se aguantan y etcétera, como que hay un discurso de que siempre ha ocurrido. Sin embargo, las cifras muestran algo distinto, es decir, desde 2019 hasta este último año ha habido un aumento de 200% en el bullying, y obviamente también somos más conscientes, así que la cuestión tendría que estar cambiando, ¿no? Podemos hacer las cosas mejor. Sin duda, fíjate, esto es muy importante. Yo suelo decirle a las familias, a las autoridades, que cambiamos con cierta frecuencia el teléfono celular. Y la pregunta es por qué, si sabemos que tenemos que cambiar un teléfono celular para hacer mejor nuestras actividades, comunicarnos, ¿por qué no cambiamos los métodos educativos, entre ellos dejar de usar la violencia? Hay toda la evidencia del mundo, el sentido común, que la violencia genera más violencia. Y me refiero a la violencia psicológica, la violencia física. El mundo adulto tiene que dejar de normalizar la violencia y de pensar que antes la chancla, el cinturón o el regaño era la solución, porque tenemos ahora 20 años con una guerra que no podemos terminar, porque hemos normalizado tanto desde nuestra infancia la violencia,
y que estas nuevas generaciones, y es muy importante lo que destacas, ya no es legal, está sancionado por las leyes la violencia contra niños y niñas, y seguimos, el 57% de la población en México sigue usando la violencia contra niños y niñas, y nos sorprende que ellos la reproduzcan. Así es que tenemos que voltear la mirada a nosotros, personas adultas, a las autoridades, y asumir que esto no va a cambiar en tanto nosotros no reconocemos que el problema es nuestro. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Siempre va a ser importante volver a tocar el tema. Gracias. Las agresiones en la secundaria de Jeremy no son hechos aislados. Darwin Méndez, nos tienes información sobre otros casos de violencia en este plantel educativo. Te escuchamos. Pau, buenas noches. Efectivamente, pues las denuncias tras darse a conocer esta agresión que sufrió Jeremy de 15 años al exterior de esta escuela en Tláhuac, muchos padres de familia comenzaron a acercarse y recordar uno de ellos que también se fue un hecho viral. Una joven estudiante de este mismo plantel de segundo año llamada Nicole, el pasado 15 de octubre, pues fue brutalmente agredida por compañeras solo por el motivo de no llevar unos tenis originales. Han pasado ya 4 meses desde entonces y su madre sigue pidiendo justicia. Pudimos platicar con ella y esto fue lo que nos comentó. Fue agredida brutalmente dentro del interior del plantel por padres de familia, por un grupo de niñas, y estaba presente el maestro, porque así se ve el director, se ve en los videos, que no intervino y al contrario sacó a mi hija. Sí, mi hija era víctima de bullying porque la golpearon por unos tenis, porque decían que no eran de marca. De la Secretaría de Educación Pública tampoco ha habido un acercamiento. Hoy el director de la escuela donde está mi hija me dijo que no tenía ningún compromiso con ella. Mi hija tuvo un sangrado muy fuerte debido a las secuelas de la golpiza que recibió. Por eso fue que acudí al hospital y me encontré el caso del niño, de su abuelita Guadalupe. Muy triste porque vemos otra vez la negligencia y la omisión del director. Vamos a señalar también que pues Nicole continúa con secuelas después de estas agresiones, como escuchábamos de voz de su madre, pues ha tenido complicaciones en la matriz debido a los golpes que sufrió por parte de compañeras, y señala que tras darse a conocer la noticia de Jeremy, pues también decidieron volver a alzar la voz y exigir a las autoridades educativas que pongan atención y que tomen cartas en el asunto para que no pase una tragedia en este plantel que es la secundaria 324 Alfonso Caso Andrade en Tláhuac. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Darwin. Gracias, buenas noches. Gracias. Ahora sirve todo esto de actualización, de contexto, para profundizar en un tema de violencia que ocurre en las escuelas. Para eso nos acompaña Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Bienvenido. Muy buenas noches, Paola, gracias por el espacio. Juan Martín, pues obviamente preocupante. Ante este caso, lo que escuchábamos hace un momento es que no es el único, ¿no? Ya se escuchaba en 6 meses, han habido varios, entre estos el de Nicole, una joven que también fue agredida. Y para ello preguntar si existen, porque creo yo que deberían, existen protocolos de intervención temprana por parte de las autoridades escolares y de las familias, porque al parecer no están resultando. Sí, hay que recordar que la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, en el artículo 59, establece obligación directa de las autoridades educativas para prevenir y atender el acoso escolar. Estos hechos no son mágicos, no es que un día se despierta un niño y decide agredir a otro. Son procesos porque la violencia va escalando. También la Ley General de Educación establece pues mandamientos legales específicos para las autoridades educativas, y la Suprema Corte de Justicia desde 2016 destacó que la integridad de niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de las autoridades. En el caso lamentable que estamos conversando y que se ha estado documentando, hay señalamientos de hechos previos, pero además de la posible presencia del director en este hecho, además que tiene en el hospital a un adolescente. En caso de que esto se confirme, es obligación de la Fiscalía iniciar procedimientos de orden penal también por la responsabilidad que tiene una persona adulta con un cargo público. Y viene lo otro muy importante, Paola, y es que la Secretaría de Educación Pública tiene protocolos, tiene marcos de convivencia, pero no hay
voluntad política de las autoridades educativas, incluso de la plantilla docente, para hacerse cargo de estos temas. En general, voltean la mirada, hay omisión de su responsabilidad y la fórmula y el patrón constante es dejarlo como un problema entre niños y en todo caso que las familias se arreglen y que paguen las curaciones o la atención. Y esto obviamente viola los derechos de niños y niñas a una vida libre de violencia. Sí, está poniendo el dedo en la llaga porque al parecer justamente lo que falta en la educación de los jóvenes es la inteligencia emocional, es la salud mental, es la empatía. Sí, mira, yo creo que hay varios factores. El acoso escolar, de acuerdo a la investigación internacional y a los propios informes de UNESCO, la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, lo ubica como debilitamiento de las comunidades educativas y obviamente hay una buena responsabilidad del mundo adulto, las autoridades, la plantilla docente, las familias que son parte de la comunidad educativa y una normalización de la violencia. Y aquí hay un rol muy importante de los testigos que tenemos estos videos porque hay alguien que decide grabar en lugar de intervenir. De tal manera que la única posibilidad real para que esto cambie tiene que ver con tres cosas muy básicas que no cuestan dinero. Más tiempo de juego, juego libre, porque eso permite el proceso de resolver el estrés, de mejorar las habilidades sociales. En el juego se puede aprender a resolver conflictos que de manera rígida podrían generar pues riñas. Segundo, el modelamiento adulto, que las personas, maestros, maestras, familias, no usen la violencia ni psicológica ni física para pues resolver temas. Y tercero, muy importante, que no existe impunidad. Ahorita hay un niño detenido, de acuerdo a la Ley de Justicia para Adolescentes, es responsable porque las lesiones tardan más de 15 días, de tal manera que hay que tener el mensaje de que este niño no quedará impune. Confiamos que muy pronto mejore este adolescente, pero tenemos que mirar qué está pasando en las otras escuelas y los reportes que se están dando y que cada vez son más evidentes y crecientes. Importantísimo sobre el tiempo de juego. Me imagino que esto se refiere obviamente a estar en un momento fuera de lo digital y preguntarle ante esto, ¿lo digital le está quitando de cierta forma también a los adultos la autoridad frente a los jóvenes que ya están completamente ensimismados con el celular? No es un tema, digamos, no es el único, hay que verlo como parte de los componentes. Creo que entre los temas que ya hace mucho tiempo, incluso antes de que los celulares inundaran las escuelas, es que hay un divorcio, si me permites la palabra muy coloquial, entre la plantilla docente con las asociaciones de padres y madres de familia y los propios estudiantes. Se sigue pensando que los estudiantes y las estudiantes van a aprender cosas de contenido, de académicas, exámenes, y no que van a desarrollar habilidades sociales. Hay cada vez más evidencia que es más importante que socialicen, que jueguen, que puedan dialogar y resolver conflictos, que incluso los contenidos, porque un cerebro estresado no va a aprender. Y si agregamos los teléfonos, pues esto solamente se complica. Pero sería limitar el conflicto a un dispositivo cuando no es el tema central, sino, como lo he tratado de explicar, las omisiones de las autoridades. Juan Martín, buenas noches. Ramón Ramírez de este lado. Me gustaría preguntarte, hay preocupación, por supuesto, en los padres de familia, lo han externado a través de nuestro WhatsApp, respecto a, en muchas ocasiones, los propios docentes, los propios directivos de las escuelas llaman la atención a los niños que son agresivos, que son conflictivos, y resulta ser que o el mismo niño les responde a los docentes, ya no hay respeto por esta parte, pero además si esto trasciende a la familia va y pues también les reprime a los directivos, les reprime a los maestros. ¿En dónde se está perdiendo esta autoridad, esta fortaleza para poder tener esa línea de autoridad que debe de venir obviamente desde la casa, pero también el director, el maestro y todos los coordinadores que pues participan en la educación de los niños? Ramón, mira, esto que tocas es muy importante porque lo que muestran estas conductas y quejas de cada una de las partes es fragmentación de la comunidad educativa. La autoridad educativa se concentra en cumplir la burocracia, los informes, las y los maestros en tratar de cumplir el programa, además en un tránsito del modelo educativo, las y los estudiantes estresados por dinámicas
familiares, sociales, agreguemos también los dispositivos móviles, y cada quien está viviendo o sobreviviendo a una comunidad que está fragmentada, que no dialoga y que trata de imponer su realidad. De tal manera que la evidencia que tenemos en muchos lugares es que si logramos reencontrar a la comunidad en el sentido de la educación, como lo establece la propia Ley General de Educación, un sentido democrático, participativo, de resolver los problemas hablando, en esa proporción los niños, niñas y adolescentes van a reducir la violencia y las expresiones tan extremas, y esto es muy importante también, Ramón, Paola, destacarlo, este es un hecho extremo. El acoso escolar no tiene esta situación de armas, de daños tan graves. Hay varios temas, si lo vemos en línea de tiempo, hemos tenido casos graves, pero el acoso escolar es más cotidiano y agregaría el ciberacoso que también está alcanzando, pero que tenemos que preocuparnos porque el 25% de las y los estudiantes en México reportan algún tipo de acoso. Y las autoridades, que son las primeras responsables de ese tema, están volteando la mirada. Y por ello regreso nuevamente a recuperar el sentido de la comunidad educativa. No vamos a resolverlo castigando, regañando, expulsando a niños y niñas, en tanto el mundo adulto no recuerde para qué es la escuela, que no es solamente contenidos, sino, como lo hemos tratado de explicar, modelamiento de lo que en la vida social tendrías que hacer en términos cívicos, éticos y de solución de problemas sin violencia. Terminar diciendo también, coordinador, el tema de que muchas veces los padres nos escriben para decirnos, ay, pues el bullying siempre ha existido, nada más que en mi época no le decían así, es normal, pero ahora los jóvenes no se aguantan y etcétera, como que hay un discurso de que siempre ha ocurrido. Sin embargo, las cifras muestran algo distinto, es decir, desde 2019 hasta este último año ha habido un aumento de 200% en el bullying y obviamente también somos más conscientes, así que la cuestión tendría que estar cambiando, ¿no? Podemos hacer las cosas mejor. Sin duda, fíjate, esto es muy importante. Yo suelo decirle a las familias, a las autoridades, que cambiamos con cierta frecuencia el teléfono celular. Y la pregunta es por qué, si sabemos que tenemos que cambiar un teléfono celular para hacer mejor nuestras actividades, comunicarnos, ¿por qué no cambiamos los métodos educativos, entre ellos dejar de usar la violencia? Hay toda la evidencia del mundo, el sentido común, que la violencia genera más violencia. Y me refiero a la violencia psicológica, la violencia física. El mundo adulto tiene que dejar de normalizar la violencia y de pensar que antes la chancla, el cinturón o el regaño era la solución, porque tenemos ahora 20 años con una guerra que no podemos terminar, porque hemos normalizado tanto desde nuestra infancia la violencia, y que estas nuevas generaciones, y es muy importante lo que destacas, ya no es legal, está sancionado por las leyes la violencia contra niños y niñas, y seguimos, el 57% de la población en México sigue usando la violencia contra niños y niñas, y nos sorprende que ellos la reproduzcan. Así es que tenemos que voltear la mirada a nosotros, personas adultas, a las autoridades, y asumir que esto no va a cambiar en tanto nosotros no reconocemos que el problema es nuestro. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Siempre va a ser importante volver a tocar el tema. Gracias.